Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. Y bueno, en este nuevo video traemos para ustedes una explicación general sobre algunos conceptos relacionados con la argumentación jurídica. En ese sentido, bueno, estableceremos algunas definiciones de lo que se entiende por argumentación jurídica, las características de la argumentación jurídica, los fines de la argumentación jurídica y bueno, las distintas etapas donde o contextos en donde se presenta la argumentación jurídica. Empezamos por establecer algunas definiciones, ¿no? Neil McCormick sostiene que la argumentación jurídica la define como una controversia orientada a poner de manifiesto una serie de razones que muestren que una decisión es justa. ¿Por qué? Porque es coherente con la ley, es decir, es conforme con la ley. Para Oscar Correas, argumentar suele decir que es dar un conjunto de razones que justifiquen una decisión, ¿no? Justificar una decisión, razones que justifiquen una decisión. Y justificar, bueno, no es otra cosa que conseguir la aceptación de la decisión por parte del auditorio, que podría ser, bueno, una comunidad de juristas en un primer lugar o la sociedad civil en términos generales. Puy Muñoz señala que la argumentación jurídica o define la argumentación jurídica como la acción de inventar razonamientos, es decir, una invención de razonamientos con pruebas, con justificaciones, capaces de convencer a alguien de que reconozca un derecho ajeno que no reconoce o de persuadir a alguien de que respete un derecho ajeno que pretende ignorar. Eso es en síntesis la definición de Puy Muñoz. Y bueno, por lo anterior podemos establecer que el núcleo central de las definiciones de argumentación jurídica es dar un conjunto de razones en apoyo a una tesis, en apoyo a una conclusión, y en ese sentido, para respaldar nuestra tesis dentro del ámbito jurídico, fundamentalmente tendremos que utilizar la ley y su interpretación, ¿no? Así como los principios, precedentes, incluso doctrina que respalde ese conjunto de razones. Ahora bien, por cuanto hace a las características de la argumentación jurídica, vamos señalando algunas, ¿no? Eduardo López Villegas señala algunas. La primera de ellas, la argumentación jurídica está presidida por el interés jurídico. Bueno, y el interés jurídico aquí se refiere, bueno, esa posibilidad de incidir en la modificación del ámbito de derechos y obligaciones ya establecidos de ciertos sujetos normativos. Consecuentemente, tanto en el ámbito de la legislación, tanto en la actividad judicial como en la práctica forense, bueno, dado que se debaten cuestiones que tienen que ver con derechos y obligaciones de sujetos jurídicos, entonces se dice que la argumentación jurídica está presidida por ese interés jurídico. Y bueno, la argumentación jurídica definitivamente que también se elabora en torno a sujetos jurídicos. Esta es otra de sus características. Es decir, en cualquiera de sus instancias, tanto las legislativas como en las judiciales, incluso las administrativas y en la práctica forense, la argumentación jurídica se tiene como pieza medular a los sujetos normativos. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, de la determinación de los derechos, la determinación de las obligaciones, de responsabilidades de los sujetos jurídicamente considerados, es decir, sujetos jurídicos que bien pueden ser personas individuales identificadas como personas físicas o bien personas o entidades colectivas denominadas personas morales. Y bueno, otra característica de la argumentación jurídica es que ésta se desenvuelve en la institucionalidad jurídica. Y la institucionalidad jurídica, bueno, está constituida ¿por qué? Por las reglas que el propio derecho positivo nos marca, ¿no? Y sus reglas del procedimiento que regulan la argumentación jurídica. El contenido de las argumentaciones, bueno, debe de estar referido al derecho positivo de cada país. Esto es fundamental, ¿no? La argumentación jurídica pues parte del derecho positivo, bueno, y de su interpretación, ¿no? De la interpretación que se le dé. La otra característica de la argumentación jurídica es que soluciona de manera definitiva situaciones particulares, ¿no?
Finalmente, si se utiliza la controversia judicial como prototipo donde se desenvuelve en mayor medida la argumentación jurídica, bueno, la argumentación jurídica finalmente a través de la controversia judicial determina situaciones jurídicas particulares, ¿no? Es decir, dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que le corresponden a cada individuo en particular. Una de las características también de la argumentación jurídica y del propio derecho es que se autocorrige, ¿no? Esta facultad de autocorrección del derecho se ejerce a partir del plano de lo general, y es a partir también de la argumentación de las decisiones judiciales, la manera en cómo se van reinterpretando las normas para su perfeccionamiento, es decir, la práctica judicial, la práctica interpretativa de las normas jurídicas en el ámbito judicial permite que el derecho se vaya autocorrigiendo. Otra característica que señala Robert Alexy de la argumentación jurídica, es su carácter limitado al proceso judicial, es decir, dado que las partes intervienen respetando una serie de reglas establecidas en el ámbito procesal por el derecho positivo, aquí esto se desenvuelve dentro de esta serie de reglas relacionadas con el procedimiento de carácter judicial. Esto por cuanto hace a las características de la argumentación jurídica, pero otra parte bien importante es la de los fines, ¿no? ¿Con qué finalidad argumentamos? Independientemente que en el plano o en la instancia judicial, legislativa, administrativa y forense tenga sus propias finalidades, podemos señalar algunos fines genéricos de la argumentación jurídica. En primer lugar, argumentamos para justificar nuestra propia postura sobre una cuestión jurídica planteada. Es decir, debemos justificar nuestra postura con base a razones aceptables, con base a razones convincentes de por qué asumimos determinada postura. La argumentación jurídica también que se elabora de manera correcta por parte de los jueces que se encargan de impartir justicia es recomendable porque, en primer lugar, las partes en el juicio tienen especial interés en conocer cuáles fueron los razonamientos que llevaron al tribunal para resolver de determinada manera. Y solo en base al análisis de estas razones dadas por el tribunal, ya las partes pueden determinar si la apelación es plausible o incluso si es necesaria, ¿no? El tribunal también necesita de buenas razones. Por medio de sus argumentos bien formulados, el tribunal puede llevar una tarea útil de autocontrol que le permita dotar de solidez a sus argumentos, a sus soluciones. El Tribunal de Apelación y en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen mejores posibilidades de garantizar la protección de los derechos de las partes, así si las decisiones de los tribunales inferiores están correctamente justificadas. Entonces, la deliberación de un caso en los tribunales de instancia superior se tiene en cuenta que es una especie de diálogo con el tribunal inferior, y este diálogo puede producir una protección jurídica máxima si los argumentos del tribunal inferior son correctos y públicos. Y este diálogo que se da entre tribunales superiores y entre tribunales inferiores se establece por medio de los argumentos, y la mejor solución posible al caso es aquella que se basa en el conjunto de argumentos mayor, que tengan también más sólidos y que sean también coherentes. Otro objeto, otra finalidad de la argumentación jurídica es dar respuesta a uno de los problemas centrales del derecho. Es decir, cuando se tienen varias soluciones, varias alternativas posibles o cursos de acción que normalmente se le presentan al intérprete para solucionar una controversia, aquí se presenta la disyuntiva: ¿cómo justificar la elección entre alternativas jurídicamente justas, correctas, ciertas y válidas a través de criterios de razonabilidad y de racionalidad? Otro de los fines de la argumentación jurídica es lograr la persuasión, lograr el convencimiento del auditorio a quien va dirigido el argumento, que bien puede ser las partes en el juicio, la autoridad jurisdiccional, ya sea de primera o de segunda instancia, los destinatarios de una nueva ley, un público en algún evento académico,
o el contrincante en un debate jurídico. Otro de los fines de la argumentación jurídica es establecer las posibilidades de una racionalidad práctica diferenciada de la teórica, y esta racionalidad de carácter práctico es la que se lleva, por ejemplo, en una controversia judicial, en una decisión judicial, es decir, algo que tenga que ver con la práctica y no solo con la teoría. También la argumentación jurídica tiene como finalidad controlar la racionalidad de una decisión jurídica para que no sea arbitraria y sin justificación adecuada y suficiente. También tiene como finalidad motivar una decisión jurídica, entendida la motivación como aquella justificación que supone dar una serie de razones adecuadas y suficientes que garanticen el cumplimiento de este derecho constitucional de fundamentación y motivación. La argumentación jurídica también establece como sus fines, o uno de los fines de la argumentación jurídica es establecer mecanismos, es establecer criterios para controlar la racionalidad de la interpretación. Y aquí hay que tener presente que una norma, una disposición normativa puede tener varios significados posibles, es decir, puede tener varias interpretaciones. Y bueno, aquí el intérprete tiene que decir, tiene que argumentar por qué elige una interpretación en vez de otra interpretación, de tal suerte que su decisión no sea arbitraria ni caprichosa, sino que justifique el porqué de la decisión. Y también la argumentación jurídica busca como finalidad controlar la motivación y la valoración de las pruebas. Miren, esta parte es bien importante porque en la valoración de las pruebas que tiene que ver con el material fáctico de hechos que se presentan en un juicio, normalmente los aplicadores del derecho, los jueces, suelen hacer una relación conjunta de todas las pruebas para tener por demostrado que, por ejemplo, alguien cometió algún delito, ¿no? Pero hacen una valoración así conjunta, no hacen una valoración individualizada de cada prueba que los lleve a determinar por qué una persona es o no culpable de un determinado delito. Y por lo tanto, la argumentación jurídica nos sirve para controlar la motivación en la valoración de la prueba, de tal suerte que también esta no sea de carácter arbitrario. También la argumentación jurídica nos sirve para justificar externamente una decisión jurídica y no solo internamente. La justificación externa tiene que ver con la elección de las premisas, es decir, por qué estamos, por ejemplo, adoptando una interpretación y no otra, por qué tenemos por probado un hecho en base a cierto material probatorio o no lo tenemos por probado, ¿sí? Y la justificación interna tiene que ver con la parte lógica de las premisas, es decir, que cada una de las premisas nos vaya llevando a la conclusión. Esto lo abordaremos más adelante en otro video. Y finalmente, la argumentación jurídica nos sirve o busca como finalidad de cómo refutar y contradecir los argumentos y pretensiones del abogado contrario. Nos pueden dar esas herramientas, esos instrumentos, o bien cómo refutar y contraargumentar los fundamentos y motivaciones dictados por las autoridades en una sentencia. Esto en términos generales respecto de los fines de la argumentación jurídica. Y dentro de las instancias de la argumentación jurídica, bueno, tenemos las de carácter legislativo, las de carácter judicial, las de carácter administrativo, y también tenemos la práctica forense y la que se da en torno a los expertos en derecho. Hasta aquí dejo este video, y bueno, en el otro video abundo sobre las instancias de la argumentación jurídica. No se olviden de suscribirse a el canal Cuestiones de Juristas. Un gusto.